Presidente, é uma honra para mim estar aqui com o senhor, depois de muitos anos tentando essa entrevista. Hace 3 anos que eu escrevi uma carta a você. Sí, precisamente tú me recordaste hace unos días, cuando estábamos reunidos con los intelectuales, que hace 3 años me había enviado una carta que trajo precisamente Chico Buarque, y pidiendo la entrevista. Ese fue un argumento muy fuerte, porque yo tenía otras solicitudes de entrevistas en fechas recientes. Ese factor, unido a la gran presión que hicieron tus amigos, los intelectuales latinoamericanos, una presión sobre mí muy grande. Gabo también. Entre ellos Gabo y otros, y entre ellos un grupo de brasileños. Una presión muy fuerte que me decidieron a buscar el tiempo como fuera y a conceder la entrevista, y sobre todo tomando en cuenta tu prioridad histórica desde el momento en que escribiste pidiendo la entrevista. Te agradezco mucho tus palabras. Hoje nós estamos em Havana, capital de Cuba. Esta é a Praça da Catedral, que fica no centro histórico e colonial da cidade. Perto daqui está o Palácio da Revolução. E é lá que nós vamos conversar com um dos mais importantes e mais controvertidos líderes políticos desse século, Fidel Castro. Neste programa, você vai conhecer a história de um homem que se confunde com a própria história da Revolução Cubana. Há 27 anos, um grupo de jovens revolucionários, comandados por Fidel Castro, entrava triunfalmente em Havana. Iria modificar radical e profundamente a história deste país. Havana, 8 de janeiro de 59. Comandados por Fidel Castro, as tropas rebeldes chegam à capital. Toda a população sai às ruas para receber o jovem advogado de 33 anos que, com seus companheiros, concretizaram um sonho que parecia impossível: derrubar uma ditadura apoiada militarmente pelos Estados Unidos. Durante vários dias, o povo permaneceu nas ruas comemorando a vitória dos revolucionários. Essa festiva entrada em Havana foi o resultado de 25 meses de lutas travadas nas montanhas da Sierra Maestra. Ajudada pelos camponeses e suprindo seus poucos recursos, utilizando as táticas da guerrilha, Fidel Castro e seus homens nunca duvidaram da vitória e conseguiram derrubar uma das ditaduras mais corruptas da história do continente, a de Fulgêncio Batista. Apoiado pela máfia e responsável por um governo imoral, repressor e distanciado do povo, Batista propiciou as condições para a vitória da Revolução. 2 anos depois, Cuba já é socialista. Mercenários armados e treinados pelos americanos tentam invadir a ilha. Fidel Castro comanda a ofensiva e expulsa os invasores em apenas 72 horas. A invasão da Baía dos Porcos, como é conhecido o episódio, une ainda mais o povo cubano,
revoltado com a morte de civis e militares que defenderam a integridade do país. O povo volta às ruas em grandes manifestações de apoio ao regime e Fidel Castro consolida-se no poder. Como empecé a ter as primeiras inquietudes. Pela primeira vez em 25 anos, Fidel Castro fala com exclusividade ao Brasil. Conta sua vida de revolucionário e manda uma mensagem ao presidente Sarney. Nas ruas de Havana, ele testa a sua popularidade. Neste programa, você vai percorrer as montanhas e os caminhos estreitos da Sierra Maestra, onde pela primeira vez uma equipe de televisão estrangeira mostra os lugares onde Fidel Castro viveu enquanto combatia. Vai conhecer também a casa de camponeses, onde Che Guevara abrigou-se durante a luta armada. E vai ouvir Fidel Castro se recordar do companheiro com emoção. Vamos começar com sua infância. Gostaria de que os brasileiros conhecessem um pouco da sua vida. Os primeiros anos da sua vida, o que mais o impactou? Que lembranças o senhor tem desses anos? Me haces una pregunta que me sorprende, que puede haberme impactado más en mi vida de niño. Bueno, tú tienes razón, los brasileños, la inmensa mayoría de los brasileños no tendrán mucha información sobre Cuba. Yo nací en el campo. Mi padre era un gran propietario de tierras. Tendría una propiedad de él alrededor de 800 hectáreas. Arrendadas además a otros propietarios grandes áreas, alrededor de 10.000 hectáreas. Esas tierras ocupaban, se extendían entre valles, montañas. Había una gran meseta donde crecían los pinos, que era su bosque natural. De modo que, y yo no nací en una ciudad, ni siquiera en una pequeña aldea. Algunas casas aisladas era lo que había allí donde nací. De modo que desde muy temprano me debo haber acostumbrado a las imágenes del campo, el trabajo del campo, los árboles, la caña, las aves, los insectos, todo. Si hubiera nacido en la ciudad, posiblemente lo que más me habría impresionado era conocer el campo. Pero aquello se hizo para mí muy natural. No te puedo decir que fue la muerte, porque perdí una tía cuando no había cumplido todavía 3 años. Sin embargo, me acuerdo. Alguien me obligó en estos días a recordarlo porque me estaba haciendo algunas preguntas de ese tipo, de algunos recuerdos. Yo veía a todo el mundo muy triste, una atmósfera de tragedia. Me recuerdo cuando me llevaron por un caminito entre las cañas, caminando para la casa, una pequeña casa de madera, porque esa tía mía, hermana de mi madre, estaba casada con un trabajador de allí, de aquella finca. Y me recuerdo la imagen, pero no me pudo hacer una gran impresión porque no sabía de qué se trataba. Veía a la gente llorando, una atmósfera, un ambiente de tristeza, todo. Pero es una de las imágenes que recuerdo, mas sin embargo no pudo impresionarme por no tener conciencia de lo que se trataba. De ahí vi muchas cosas, pero quizá las cosas de la ciudad me podían impresionar. Una locomotora, la primera vez que se vio una locomotora, su rueda, el ruido, todo eso. Las vi porque eran las que iban a buscar la caña, a recoger la caña. Me impresionó la ciudad la primera vez que la vi, porque ya tenía alrededor de 6 años, cuando me llevaron por primera vez a Santiago de Cuba, que era una pequeña ciudad, pero para mí pareció una cosa fabulosa. Me produjo casi igual impresión más tarde, cuando ya tenía alrededor de 15 o 16 años, y vine por primera vez a la capital de la República, a La Habana. Entonces vi casas mayores, edificios de 4 plantas, 5 plantas. Me pareció una cosa enorme aquello.
Las ciudades que yo conocía, Santiago, eran de casas bajitas, pequeñas. En esa época todavía no habían esos grandes multifamiliares, sino algunos edificios por excepción que eran grandes. Cuando vine a La Habana, pues tuve esa impresión, es decir, que dos ciudades me han impresionado, y la primera vez cuando tendría unos 6 años. Tendría alrededor de 6 o 7 años también cuando vi por primera vez el mar abierto, porque yo nací en el campo, cerca de las montañas, pero tierra adentro. Y cuando por primera vez a la salida de la bahía de Santiago de Cuba vi el mar, eso me impresionó. Cosas que recuerdo así, muchas tienen que haberme impresionado, de todo tipo. Vi ciclones, siendo todavía muy muchacho, el viento fuerte, algunos otros fenómenos de la naturaleza, una manga de viento, que es una especie de pequeña tempestad que se forma, un rango de vientos muy veloces. Vi algunos de esos ciclones. Sentí un terremoto una vez, cuando tendría 4 o 5 años, se movía mucho la casa. Más bien te voy a decir fenómenos naturales de ese tipo que pueden haberme causado una impresión. Tendría que ponerme a recordar más y clasificar mis recuerdos para poderte decir, bueno, cuál de ellos fue el que más me impresionó. Esta é a casa onde Fidel Castro nasceu. Segundo dos 5 filhos de um imigrante espanhol, formou-se em direito e como advogado continua a militância política. Muito jovem, começam a germinar na cabeça de Fidel as ideias revolucionárias que mais tarde o levariam à Sierra Maestra. O regime de Batista, marcado pela miséria do povo, corroído pela corrupção e pelas lutas internas, propicia as condições para a revolta armada. Fidel nos conta agora por que escolheu a via revolucionária. Tú debes tener en cuenta que se produce en Cuba un acontecimiento, una interrupción de la vida constitucional del país. Constitución que tenía bastante prestigio en el seno de nuestro pueblo. Constitución que era una constitución burguesa, pero de las más progresistas. Constitución que tenía los fundamentos incluso para desarrollar una reforma agraria en nuestro país. Constitución que establecía la función social de la propiedad. Es decir, contenía, como también contenía la Revolución Mexicana, elementos muy avanzados de tipo social. Pero las leyes complementarias que debían darle carácter, hacer instrumentar aquel carácter progresista de nuestra Constitución, no se hicieron nunca. Y como consecuencia hoy había descontento en la población, había pobreza, había desempleo, la tierra estaba mal distribuida, existía toda una serie de factores sociales objetivos que provocaban el descontento de la población, aunque la propia población no tenía una idea clara de las causas de aquella situación. Tenía la tendencia a atribuirlo a la mala administración, a la malversación de los bienes, al robo, a la corrupción, que eran cosas que recibían una gran repulsa, pero no comprendía todavía nuestra población que era el sistema. Y aunque se hubiera administrado bien hasta el último centavo y no hubiera existido corrupción ni robo, el sistema era la causa del hambre, del desempleo, de la pobreza, de la enorme diferencia entre los ricos y los pobres, de los campesinos sin tierra, mientras otros, como mi propia familia, tenía grandes extensiones de tierra. De modo que la población no entendía todavía. Había una prédica en general muy interesada, muy dirigida por todos los medios de divulgación, radio, televisión, cine, prensa, literatura, todo venía de Estados Unidos, en un constante adoctrinamiento de la población y en ideas antisocialistas, ideas reaccionarias. Realmente, la población todavía, pero la población sufría y quería cambios, sin saber bien cuáles eran los cambios. Pensaba que tal vez si se aplicaban aquellas leyes se mejoraría. Y efectivamente se mejoraría, pero no se resolvía
el problema. Y sin embargo, todo el mundo respetaba el régimen constitucional, porque era una conquista que había alcanzado el pueblo después de periodos difíciles también. Debemos tener en cuenta que en aquella época nuestro país era propiedad en gran parte de empresas extranjeras. Eran los dueños de las empresas eléctricas, de las empresas telefónicas, de las empresas de transporte, de ferrocarril. Eran los dueños de los bancos principales, eran los dueños del comercio de importación y exportación, eran los dueños de los centrales, de la mayor parte de los centrales azucareros del país, que constituían la espina dorsal de nuestra economía. Eran también los dueños de las mejores tierras del país. Nuestro país era una neocolonia de Estados Unidos. Pero todavía nuestro país estaba en un proceso político normal cuando se produce el golpe de Estado del 10 de marzo de 1952, un golpe de Estado militar dirigido por Batista, que ya había estado en el gobierno 11 años, desde el 33 hasta el 44, y que era un político, era corrompido, millonario, que había sido represivo. Vuelve al país, organiza un partido político, cuando ve que no tiene posibilidades por las vías electorales, acude utiliza su vieja influencia entre los militares y da un golpe de Estado. Cambia toda la situación en el país, se establece un régimen represivo, todos los partidos son prohibidos, las libertades son suprimidas, y entonces nosotros no tenemos. Yo tengo que cambiar toda la estrategia, que durante una etapa contemplaba todo un movimiento de carácter civil y de carácter político, y ya pensar directamente en el derrocamiento revolucionario del gobierno en condiciones de represión y en condiciones de clandestinidad. Aunque actué bastante abiertamente, lo clandestino era lo que hacíamos. Pero ya cambiaron todas las circunstancias y cambiaron todas las reglas y cambió toda la estrategia, y eso es lo que determina la creación de un movimiento. Ha sucedido en el día de ayer en la provincia oriental. Você está ouvindo um discurso de Batista, e os jornais da época registram a reação do regime contra os primeiros ataques dos guerrilheiros. O governo de Batista aumenta a repressão e mobiliza parte da população contra os que querem derrubá-lo. Enquanto isso, o primeiro grande marco da ação revolucionária de Fidel Castro ocorre no dia 26 de julho de 53. Com a colaboração de alguns companheiros, Fidel tenta tomar o quartel de La Moncada em Santiago de Cuba. O ataque não dá certo e Fidel Castro foge para as montanhas. É preso sem que o identifique e por pouco não foi fuzilado sumariamente. Fica preso durante 2 anos, é anistiado e sai do país. O senhor sai da prisão e vai para o México. E antes de sair, o senhor diz uma frase que ficou famosa aqui em Cuba: volto como herói ou volto como mártir. No México, o senhor se prepara um grande grupo para voltar. Como se deu essa preparação e como foi essa volta? Yo cuando salgo, comprendo que hay un cierto clima, que hay una ansiedad de paz en el país. Y yo comprendía perfectamente que había que demostrarle al pueblo que no había otro camino que la lucha armada. Estaba convencido de eso. Pero no basta con que yo lo creyera, era necesario persuadir al pueblo. Y planteamos que estábamos dispuestos a seguir las vías cívicas y las vías políticas, si existía el mínimo de condiciones y el mínimo de garantía para seguir ese camino. Pero yo estaba convencido de que Batista jamás abriría esas puertas. Fui a hablar por radio la primera vez, Radio Nacional. Prohibieron que hablara por radio, prohibieron que hablara por televisión, prohibieron que hablara por radio. No prohibían el programa, prohibían que yo hablara, cosa inusitada. Los estudiantes fueron a organizar un acto, prohibieron el acto, y yo fui demostrando
cómo estaban cerradas todas las puertas para la lucha política, la lucha civil, lo fui demostrando. Y no habían transcurrido 2 meses y era claro para todo el mundo que no había otro camino que el de la lucha armada. Y entonces cuando decido legalmente, porque andaba legal todo ese tiempo, sin un arma, entonces tomo el avión hacia México. Ya desde la prisión yo tenía pensado todo eso. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Qué tipo de lucha íbamos a hacer? Todo. Y se fue cumpliendo exactamente como lo habíamos pensado. Nosotros tuvimos que actuar con mucha discreción y absolutamente clandestino en la organización, en la preparación de nuestra expedición, que yo pensaba que serían, como estaba en la prisión, unos 300 hombres, que con 300 hombres en las montañas y 300 armas automáticas era un buen comienzo de nuestra lucha en la Sierra Maestra. Al final regresamos con 82 hombres, solo un arma automática, 8 o 10 armas automáticas y el resto eran fusiles de cerrojo, aunque desde luego entre ellos teníamos alrededor de 55 con mirillas telescópicas que por la precisión y el alcance eran en ciertas circunstancias armas temibles de francotiradores. Puede decirse que nosotros nos convertimos allí en expertos tiradores con fusiles de mirillas telescópicas de 6 poderes. Teníamos algunas hasta de 10. Pero recuerdo el mío que tenía 6 poderes, era una buena arma. Eran las miras telescópicas, eran belgas. Le puedo hacer propaganda con toda justicia, porque realmente eran muy buenas aquellas mirillas. Nosotros las adquirimos, las colocamos en los fusiles. Pero bien, ya es un dato de todo eso. Pero quiero decir, regresamos 82 y solo un arma automática. Y de los 82 tuvimos después un revés grande. Sería cuestión de explicar largamente en detalle si tú quieres en otra ocasión, pero ahora me parece que sería muy extenso, que se originaron, cómo llegamos, después de un viaje muy duro, por mar, en un pequeño yate, de 10 o 12 personas vinimos los 82. Creo que nuestra ignorancia sobre cuestiones de mar, nuestra ignorancia sobre el mar y cuestiones de barco fue lo que hizo posible que nosotros viajáramos en aquel barco. Pero estábamos decididos, viajamos 1500 millas. Pero ya llegamos con una pulgada de combustible en los tanques. No pudimos llegar al lugar más estratégico. Llegamos a un área todavía distante de las montañas, por un lugar pantanoso. Fue el desembarco nuestro y a los pocos días tuvimos un revés muy fuerte, nos dispersaron las fuerzas y volvimos a reunir un grupo pequeño. Inicialmente conmigo están 2 y hay 2 fusiles, el de un compañero y el mío. Después fuimos reuniendo el grupo que estaba con Raúl, que eran otros 5. 7 fusiles volvimos a reunir y nosotros no renunciamos a la idea de proseguir la lucha en ningún momento. No começo, os revolucionários eram poucos e a situação de sobrevivência muito precária. Raul Castro, irmão de Fidel e atualmente o número 2 do regime, conta como foi o primeiro encontro entre eles, depois de dispersados pelas tropas de Batista. Yo prácticamente, y comparten esta opinión los compañeros que estaban conmigo, íbamos a la Sierra Maestra a continuar la lucha por un deber con los compañeros que cayeron, pero no, ni me pasaba por la mente la posibilidad de que podíamos ganar la guerra. Una alegría inmensa cuando me entero que Fidel está vivo, que está cerca donde yo acampo, allá en la finca de Hermes Cardero. Cuando hacemos contacto esa noche y viene este abrazo con los compañeros y su famosa exclamación, con 7 fusiles, ahora sí que ganamos la guerra. Por eso yo llegué a la conclusión que se había vuelto loco. Y eso se lo vine a decir a él después que triunfamos. Esa es la fin, la victoria que siempre tuvo él y que en los meses posteriores supo inculcarnos a todos nosotros. Y así proseguimos la lucha con 7 fusiles. Sin embargo, no habían
17.000 soldados de Batista cercados. No son cifras cualquiera. En 25 meses el grupo que prosiguió la lucha había llevado a cabo todas aquellas ideas, pero en condiciones mucho más difíciles de las que nos habíamos imaginado cuando concebimos aquellos planes. Sierra Maestra. 30 anos depois que Fidel Castro e seus homens começaram a aventura da Revolução, uma equipe de TV brasileira sobe as montanhas para mostrar os caminhos que os revolucionários percorreram na luta contra Batista. Depois de 2 horas de voo, chegamos em Baiamo, uma pequena cidade da região, e de jipe fomos até o sopé da montanha. Lá algumas mulas nos esperavam para que pudéssemos subir a Sierra Maestra. Agora nós estamos a 900 metros de altitude aqui na Sierra Maestra. Daqui para frente, só a pé ou então com as mulas. Na época das guerrilhas, o único que usava mulas era o Guevara. Ele sofria de asma e não podia fazer longas caminhadas. Agora nós vamos lá para cima, onde ficava o quartel-general de Fidel Castro. Aqui, a imagem de Guevara. Durante as guerrilhas, várias colunas de rebeldes se dispersavam pelas montanhas para cercar o exército inimigo. Além de Fidel, Raul e Che, Camilo Cienfuegos era outro chefe muito respeitado. Durante o percurso, os cubanos que nos acompanhavam contavam histórias da guerrilha. Nesses lugares se deram as batalhas mais difíceis, e para cá vinham os camponeses que eles conquistavam para a causa guerrilheira. Prestem atenção nesta casa. É a mesma que você vai ver agora. Este lugar era o primeiro posto que os rebeldes usavam para o descanso e a vigilância. Em alguns lugares, andamos a pé e, dada a dificuldade do terreno, levamos algumas horas para percorrer os caminhos da guerrilha. Depois de andarmos 3 quilômetros, chegamos aqui numa altura de 1000 metros. Não foi fácil. Uma parte fizemos de mula e o resto a pé. Eu fico imaginando os guerrilheiros com 30, 40 quilos nas costas, mais os fuzis. Aqui é o primeiro posto de vigilância. Ficava também a casa do dentista. Mais para cima é o quartel-general, onde ficava Fidel Castro e os rebeldes. Daqui para frente, a guerrilha se tornava mais violenta. As tropas de Batista, com muito mais homens e mais bem armadas, chegaram a menos de 2 quilômetros do quartel-general de Fidel. Aqui estão enterrados alguns dos que morreram no caminho. Estamos na entrada do quartel-general, onde ficavam as tropas comandadas por Fidel Castro. Em cima daquela montanha ficava a Rádio Rebelde, que foi fundada por Che Guevara para difundir informações e contar sobre o movimento das tropas. Guevara falando na Rádio Rebelde. Agora você está vendo imagens exclusivas. É a primeira vez que uma câmera de televisão estrangeira vem até aqui. Esta é a casa onde Fidel Castro viveu os últimos 6 meses da guerra. Ele não ficava sempre aqui. Corria pelas montanhas com os guerrilheiros e, com a ajuda dos camponeses, conseguiu vencer o exército de Batista. A entrada em Havana foi delirante. Fidel demorou 8 dias para atravessar o país, porque primeiro tomou a cidade de Santiago de Cuba. Enquanto isso, as colunas de Guevara e Camilo Cienfuegos já tinham tomado a capital. Eu avancei hacia La Habana com 1000 soldados rebeldes e 2000 soldados de Batista.
Llevaba los tanques y la artillería, pero no hubo que combatir, porque realmente todas las demás guarniciones se plegaron en todo el país. Entonces lo difícil era atravesar las ciudades, porque había un mar de pueblos, había que detenerse en cada una de las ciudades principales, reunir al pueblo, pronunciar un discurso, y yo me tardé 8 días. Y déjame decirte que venía un tanque Sherman, porque no había manera de caminar, si no te aplastaban, no había manera. Claro, tampoco utilizábamos el tanque para abrir paso, pero el tanque era una coraza frente y con cientos de kilómetros viajé yo desde Santiago de Cuba hasta la... Había momentos que me bajaba el tanque, estaban muchos puentes destruidos, había que desviarse. Fue un viaje largo. Yo salí el día 2 y llegué el día 8, 6 días. Presidente, yo escuchando esta historia, yo veo que esto emociona a usted hasta hoy. Y dos cosas yo pienso. Primero, pensé el pueblo de Vietnam, porque usted ha vencido con las ideas, la fuerza de las ideas. Y después... En eso es la clave. Si las ideas no son correctas, no son acertadas, no son justas, fracasa, inevitablemente. Nosotros tuvimos éxito en contra de todas las teorías y de todos los supuestos, porque los supuestos nuestros eran correctos. Bueno, por eso yo tengo tanta confianza en las ideas revolucionarias, tengo tanta confianza en nuestras ideas, pero nosotros de la nada, de cero, de un puñadito de hombres que no tenían ni un centavo ni un fusil, lograron cambiar la historia del país. No teníamos ni un centavo ni un fusil. ¿Qué teníamos? Ideas. Nadie nos ayudó, ningún país nos ayudó en absoluto. Ningún millonario quiso apiadarse de nosotros y darnos una parte de su fortuna para que nosotros cambiáramos la historia, suponiendo que hubiera aparecido un millonario filantrópico y revolucionario. Nadie nos dio. Entonces, si no teníamos ni un fusil, ni un centavo, ¿cómo pudimos vencer todos aquellos obstáculos? Un régimen que lo tenía todo, los recursos, el apoyo de Estados Unidos, el reconocimiento de muchas relaciones internacionales, a pesar de su carácter de régimen corrompido y tiránico, un ejército entre soldados, marinos y policías, tenían al final 80.000 hombres. Nosotros tuvimos que enfrentarnos a un ejército, fuerzas que ascendían a 80.000 hombres, que tenían aviación, tanque, artillería. Claro, a nosotros nos sirvió mucho también todo lo que habíamos estudiado en nuestra historia, el estudio de la historia de nuestras guerras, de las batallas fundamentales, de la táctica, de la estrategia, del ejército rebelde, de la guerra irregular, de la experiencia de los luchadores clandestinos durante la Segunda Guerra Mundial. Hasta de Hemingway tomamos nosotros algunas ideas, porque me recuerdo de aquella novela Por quien doblan las campanas, se desarrolla la escena en la retaguardia de las fuerzas de Franco, y allí se desarrollan todas las escenas con bastante agudeza, la agudeza y la imaginación que suelen tener los grandes escritores. Hasta de eso, digamos que nosotros recogimos mucha de esa experiencia, la experiencia de nuestras propias guerras, y lo que hicimos fue adaptar aquellas ideas a las condiciones. Memórias do Subdesenvolvimento, de Tomás Gutierrez, é um dos mais importantes filmes cubanos. O filme conta a história de um intelectual que fica dividido entre sair de Cuba ou ficar, participando da Revolução. Esse drama foi vivido por milhares de famílias, pois mais de 600.000 pessoas abandonaram o país nos primeiros tempos do regime revolucionário. E até hoje, esta é uma ferida que ainda não cicatrizou. Presidente, agora vou fazer uma pergunta difícil ao senhor. Quando a Revolução Cubana começou, eu tinha 10 anos. E uma coisa que me marcou muito foi que a imprensa e muitas pessoas falavam no Brasil sobre o paredão. O senhor podia nos falar sobre os fuzilamentos, sobre o que aconteceu realmente em Cuba naquela época? Una gran cantidad de esa propaganda la hicieron los Estados Unidos. El origen de eso es el siguiente. Durante nuestra lucha, durante el régimen de Batista, se cometieron muchos crímenes.
En aquella época no existía el fenómeno de los desaparecidos. Ese fue un invento ulterior de los gobiernos represivos en América Latina, que recibieron nuevas técnicas de terror, nuevas técnicas de tortura y nuevas lecciones de represión por parte de la CIA, y las aplicaron. Pero en el gobierno de Batista se cometieron muchos crímenes y muchos estudiantes fueron asesinados, periodistas asesinados, dirigentes políticos asesinados. Se cometieron muchas torturas, miles de gente fueron torturados y miles de gente fueron asesinadas. En nuestra propia lucha en la Sierra Maestra nosotros fuimos testigos de lo que ocurría. Cuando tenía lugar un combate, el ejército recibió un revés, tomaba venganza contra la población. Aunque la población no haya tenido nada que ver con un combate, ellos llegaban a un pequeño poblado o a una zona de campesinos aislados, arrestaban 20, 30 o 40 campesinos. Como los nazistas en la Segunda Guerra. Y los asesinaban. Recuerdo una ocasión en que asesinaron 60 campesinos. Había un caserío. Eso lo hicieron después de un combate en que una columna de camiones con soldados cayó en una emboscada. La tropa que vino después arrestó a aquellos campesinos, mató a casi todos los hombres, a todos los adultos, los mató, a los padres, a los hijos. 60 asesinaron un solo día. Cuando nosotros veíamos aquello, realmente teníamos que experimentar una indignación tremenda. Mientras más se agudizaba la lucha, mayor era la represión. Y algunos estiman que el número de personas asesinadas fue alrededor de 20.000. No hay así una constancia, un inventario exacto, pero fueron muchos miles. Solamente en las montañas mataron miles de personas que no eran combatientes. Y en otras épocas el pueblo había tomado venganza por sus propias manos. Entonces nosotros durante toda la guerra fuimos educando al pueblo que al triunfo de la revolución no podía haber desórdenes, no podía haber incendios, no podía haber gente arrastrada por las calles, no podía haber personas destrozadas por las multitudes, no podía haber venganza, que habría justicia, que tuvieran confianza, que los autores de todos aquellos horribles crímenes, de aquellas horribles torturas, serían castigados ejemplarmente, pero tenían que ser a través de la ley, a través de los tribunales. Esa era una de las promesas más sagradas que nosotros teníamos con el pueblo. Cuando triunfa la revolución, fueron arrestados, no todos desgraciadamente, algunos escaparon a Estados Unidos, algunos responsables importantes de grandes crímenes, pero todos aquellos que habían cometido asesinatos, torturas, los mayores responsables, no todos, los que habían cometido los crímenes más graves, fueron juzgados por los tribunales revolucionarios de acuerdo a las leyes previas que se habían hecho, ya desde la Sierra Maestra. Al triunfar la revolución, el Tribunal Supremo de Justicia reconoce en primer término la validez de aquellas leyes que se habían hecho durante la lucha revolucionaria. Y en virtud de aquellas leyes se sancionaron y se castigaron los principales responsables de crímenes, de graves crímenes que pudieron ser arrestados y que fueron juzgados. Claro está que inmediatamente en Estados Unidos y sus medios masivos, no te olvides que mientras las agencias de noticias del tercer mundo, todas juntas, emiten 50.000 palabras, las principales agencias transnacionales de las noticias emiten 8 millones de palabras todos los días. De esa forma, bueno, inundaron el mundo con una propaganda hostil a la revolución. Sin embargo, estábamos haciendo justicia, la medida más justa que podían tomarse, y por primera vez en la historia de este hemisferio, los que cometieron aquellos crímenes contra el pueblo y aquellas torturas fueron castigados ejemplarmente. Pregúntale al pueblo, habla con cualquier ciudadano de este país, si entonces tú hablabas, tú te encontrabas el 100% de la población estaba de acuerdo con que se castigara. Eso no lo cuestionó nadie, ni lo dudó nunca nadie. Entonces a veces la gente pedía paredón quería decir el castigo de fusilamiento por los que había cometido tortura. Eso fue
una consigna tipo popular, no una consigna de la revolución, sino que muchas veces la gente gritaba como el castigo que merecían los que habían cometido torturas y crímenes. Esa es la historia de lo que tú me estás recordando en este momento y te lo he explicado tal como fue. Perfeito. Havana, 27 anos depois. Os tempos são outros. Pelas ruas tranquilas da cidade, o clima de tensão do passado praticamente desapareceu. Como aqui no La Bodeguita, o bar preferido do escritor Ernest Hemingway. Aqui ele vinha tomar mojito, uma espécie de caipirinha local feita com rum branco. Nas paredes do bar, fotos de frequentadores famosos. Errol Flynn, Carmen Miranda, Nat King Cole, Salvador Allende. Presidente, em nosso país, no Ocidente, se conta muito as chispas sobre o presidente, as coisas. Aqui se contam as chispas sobre ustedes também? Yo me imagino que sean algunas, no está prohibido hacer chistes, pero en general la relación de la gente conmigo es diferente. Es de amistad, es de familiaridad, de respeto, pero de un respeto familiar, ¿no? Así son mis relaciones, porque voy por todas, siempre que puedo, visito los lugares, converso con todo el mundo, veo los problemas y tengo mucho contacto con la población. Antes tenía más, desgraciadamente ahora tengo un poco menos, porque desde que nos institucionalizamos, hicimos la Constitución, creamos los poderes del Estado, desde que el partido se desarrolló, se formó, tengo que dedicar gran parte del tiempo al trabajo institucional y tengo menos tiempo para reunirme con la gente, pero siempre que puedo lo hago, le hablo mucho, no con la frecuencia de los primeros tiempos, pero sí en los actos de masa, por la televisión, por las reuniones. No aparezco mucho en público. No dia seguinte, depois de nossa primeira conversa, convidei Fidel Castro para andar na rua. Fomos para a cidade antiga, onde ficam os monumentos da época colonial espanhola. Lá ele conversou com os estudantes. ¿Cómo está la secundaria? ¿Cuántos alumnos tiene? ¿Tienen 1000 alumnos? ¿Cómo va a ser? Bueno, si tú estás ahí, ¿tú tenés esta escuela? ¿Es primaria también la escuela? ¿En qué grado tú estás? Está en sexto, ¿tú estás todavía en la secundaria? Ah, está en sexto. ¿Y a cuántos alumnos tiene la escuela? Tiene 2 sesiones, ustedes tienen doble sesión. Van por la mañana y por la tarde. ¿Dónde viven ustedes? ¿Por aquí, por los alrededores? Yo vivo por aquí, ¿La que viven más lejos, cuántas cuadras de aquí viven? ¿A cuántas cuadras? Yo vivo por varias cuadras. Tienen que caminar entonces 900 metros, 1000 metros, todos los días, pero eso es bueno, eso no es malo. ¿Cuánto tardan en llegar de la casa de ustedes? Y que sean de sacramento sin chambeño. Oye, ¿qué clase voz tiene? No necesita altoparlante para hablar. ¿Dónde almuerza? En la casa. ¿Le da tiempo de ir entonces? Sí. Caminan entonces, porque usted no tiene semi-internado, ¿no? Tiene que caminar los 15 minutos y volver entonces. Oye, déjame conversar aquí, chico. Hay que darle educación formal a ese muchacho. Bueno, nosotros vamos a dar una vueltecita, que estamos con 2 invitados brasileños. No me han dejado conversar con la voz hecha. Logo depois, Fidel passa a inspecionar a reconstrução da cidade e é aplaudido pelos populares. Alguien los paró por allí, por allí. Aquí los chicos, mañana. ¿Cómo están? Está muito escuro para Toda vez que Fidel parava para inspecionar as obras, uma multidão se formava para esperá-lo.
Pouco depois, passaria acompanhado. Mais adiante, um encontro inesperado. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están? Berlín. ¿Están de vacaciones? Delegación. Delegación. Sí, bueno, encantado. Encantado. Encantado, señora. ¡Viva Fidel! Enquanto caminhávamos, Fidel se interessava por tudo e queria explicações sobre a restauração desta parte antiga da cidade. Enquanto isso, a multidão aumentava. Começava a anoitecer e Fidel continuava nas ruas. Nas sacadas e calçadas, o povo continuava esperando por ele. Fidel conversou ainda com um grupo de estudantes e vários populares que saíam das ruas mais comerciais para vê-lo passar. Logo depois, encontramos alguns arquitetos e Fidel pediu mais explicações. Quando anoiteceu, voltamos para o palácio. Presidente, estamos chegando agora da rua, fizemos um longo passeio de mais de 1h30 e eu posso testemunhar aos brasileiros que não foi nada combinado, fizemos um grande passeio e me impressionou muito ver as pessoas com que carinho que eles recebem o senhor. Como é que o senhor explica isso depois de estar 27 anos no poder? Bueno, yo tengo una teoría sobre eso. Primero quiero decirte que desde el principio de la revolución el proceso contó con un apoyo absolutamente mayoritario de la población, más del 90% de la población. Un apoyo entusiasta, un apoyo emotivo. No era todavía lo que pudiéramos llamar un apoyo consciente. Se trataba de la simpatía hacia aquellos que lucharon contra el régimen tiránico, derrocaron el régimen tiránico. Después del triunfo vino la revolución, y todo el proceso de cambios sociales que ha hecho nuestro país. Entonces, a medida que se hacía, se desarrollaba ese proceso de cambios sociales, aumentaba la resistencia de las minorías privilegiadas que fueron afectadas por los cambios sociales, pero aumentaba el apoyo del pueblo. Se hacía más consciente el apoyo del pueblo. De modo que el apoyo del pueblo no es exactamente como el que recibía en los primeros tiempos de la revolución, que era entusiasta, emotivo. Hoy podemos decir que se trata de un apoyo consciente, maduro, reflexivo, a la vez que entusiasta y también emotivo. Las características de entusiasmo no se han perdido nunca. Eso, mi teoría es que si el gobierno trabaja bien y si el pueblo llega a identificar al gobierno con sus intereses, si no ven al gobierno algo aparte, distinto de él o de sus intereses, entonces el apoyo no se pierde. Ao andar nas ruas de Havana, Fidel mostrou toda a sua popularidade. Perguntei-lhe então por que não fazer eleições diretas de vez em quando. Si fuera una elección de tipo directa, como hacen clásica, presidencial, pienso que es lo más probable. Lo más difícil sería convencer a la gente que acudiéramos a ese tipo de sistema electoral. Porque también muchas veces estas elecciones clásicas, tradicionales, se convierten en un concurso de simpatía.
no realmente en un concurso de capacidades para gobernar, en un concurso de honradez para gobernar, de talento para gobernar, sino quién es más simpático, quién tiene más capacidad de comunicarse con las masas, quién tiene incluso mejor presencia, quién tiene más publicidad en la televisión, en la prensa, en la radio. Como tú sabes, algunos países latinoamericanos, no quiero mencionarlo, donde las campañas electorales cuestan 400, 500 millones de dólares. Al estilo norteamericano, con especialistas norteamericanos que le dicen al tipo cómo tiene que peinarse, cómo tiene que vestirse, cómo tiene que dirigirse a la población, qué debe decir, qué no debe decir. Entonces todo es una farsa, se convierte en una farsa, en un teatro, Sí, pero no, en realidad. En una democracia claro, tradicional se tiene que escoger a las personas de una manera o de otra. claro, pero muchas veces lo escogen lo que tienen más recursos económicos para invertirlo en la publicidad, lo que tienen más acceso a los medios masivos, son los que logran obtener el triunfo electoral. Claro, no es lo único. Si por ejemplo es un candidato de oposición en uno de estos países donde se alternan los partidos y hubo crisis económica, hubo dificultades, hubo mal gobierno, entonces ya el candidato de la oposición tiene ventaja. Pero esa no es decisiva todavía. Si este candidato de oposición no logra movilizar los recursos necesarios y los medios para el empleo de los medios masivos, para realizar una campaña que los publicistas norteamericanos llamarían una campaña científica de publicidad, entonces pueden perder las elecciones. Esa es la realidad. Entonces, está muy distorsionado el resultado por la presencia de una serie de factores que no tienen nada que ver con la capacidad del individuo que elijan para gobernar. Havana, capital de Cuba. Cidade de 2 milhões de habitantes. Este é o prédio da Embaixada Americana, que fica na Avenida Beira-Mar, conhecida como Malecón. Este é o bairro de Miramar, onde ficavam as residências da elite da época de Batista. Hoje a maioria dessas casas são sedes de embaixada. A cidade é pobre, mas não se vê mendigos nas ruas, e o povo tem suas necessidades básicas atendidas. Fidel explica agora como funciona o sistema social e econômico de Cuba. Bueno, en primer lugar un sistema socialista. Los medios de producción fundamentales son propiedad de todo el pueblo. Gran parte de la tierra, no toda la tierra. Durante 20 años han coexistido con la propiedad socialista de la tierra alrededor de 200.000 campesinos individuales. Y todavía hay alrededor de 90.000 propietarios individuales de tierra. Y nadie los obliga a asociarse. Si ellos quieren ingresar a una cooperativa, lo hacen de forma voluntaria. En los últimos 10 años ha avanzado el movimiento cooperativo. Ya más del 50% de las tierras que están en manos de propietarios individuales se han unido en cooperativas que, por cierto, han tenido un gran éxito. Han elevado la productividad de la tierra, han elevado la productividad de las máquinas, de los trabajadores, y tenemos un número de cooperativas que tienen muy buenos ingresos. Han mejorado las condiciones de vida de esos campesinos, puesto que ya tienen electricidad. Ellos vivían antes aisladamente. Tú no puedes llevar la electricidad a decenas de miles de personas que viven aislados en montañas, en los campos. Esos campesinos que se han unido en cooperativas ya tienen electricidad, agua corriente. Tienen un programa de construcción de viviendas, excelentes viviendas. Las viviendas que están haciendo es como las que antes en Cuba tenía un médico, un especialista. O que reciben créditos incluso para construir las viviendas, instalaciones. Es decir pero coexiste una forma de propiedad socialista con todavía forma de propiedad individual. Bien, ahora, las industrias todas son propiedad de todo el pueblo. Las minas, primero que hicimos fue recuperar todas las minas, todos los recursos naturales, propiedad de todo el pueblo. Ahora,
todo el comercio de importación y de exportación, toda la red de distribución interna del país, todo el transporte, todos los bancos y todas las industrias son propiedad de todo el pueblo, no existe la propiedad individual. Entonces, la economía nuestra y todo el proceso productivo está en manos de todo el pueblo. Ello nos ha permitido planificar la economía, hacer una distribución justa de la riqueza, no una distribución absolutamente igualitaria, puesto que realmente, de acuerdo a la teoría y de acuerdo a la concepción marxista, la nueva sociedad se construye por etapas. Y estamos actualmente en la etapa de la construcción del socialismo, no de la construcción del comunismo. Y en la construcción del socialismo se supone que cada ciudadano aporte según su capacidad y reciba según su trabajo. Es decir, el que trabaja más, recibe más. El que trabaja, si es un especialista altamente calificado, recibe más. Los profesionales universitarios reciben más. El obrero calificado recibe más que el que no es obrero calificado. Es decir, que la distribución se rige por una fórmula socialista, no absolutamente igualitaria. No obstante, hay una serie de cuestiones esenciales en que la distribución sí es igualitaria. Digamos, todos los ciudadanos tienen derecho a la educación gratuita. Lo mismo el hijo del especialista en cirugía, en medicina en cardiología, o ortopedia, pediatría, el más destacado, con un sueldo alto, el hijo del profesor universitario, igual que el hijo del campesino, del trabajador agrícola, del trabajador industrial. Todos ellos tienen la oportunidad de ser estudiados hasta la universidad, gratuitamente. La asistencia médica es totalmente gratuita. Para todos los ciudadanos del país. Y procuramos que sea una excelente asistencia médica. Los espectáculos deportivos son gratuitos también. Hay empleo generalizado para toda la población. Puede haber algún caso que no prefiere este empleo y espere tener otro que le guste más. Pero no hay un solo ciudadano en este país que no tenga empleo, porque no existe el empleo. En muchas regiones del país tenemos déficit de fuerza de trabajo, como en la propia capital de la República con sus 2 millones de habitantes. Y en muchos lugares nuestro problema es el déficit de la fuerza de trabajo, falta de fuerza de brazo y no exceso de brazo. En nuestro país no existe el juego. Desde los primeros años fue abolido el juego, la lotería entre ellos. Los legales y los tolerados fueron. Ni carreras de caballo quedaron en nuestro país, ni apuestas de ninguna clase. Bien, en nuestro país desapareció la mendicidad. Tú no te encuentras un solo ciudadano mendigo aquí, un niño descalzo, un niño pidiendo limosna. Tú no te lo encuentras a lo largo y ancho del país. En nuestro país desapareció, tú no te encuentras tampoco a ancianos abandonados, durmiendo en los portales. Es decir, la mendicidad, esa no existe. En nuestro país, ya no existe la incultura, la ignorancia, no existe el analfabetismo. Fue una de las primeras cosas que erradicó la revolución. Nuestros trabajadores tienen ya un mínimo de 9º grado escolar, lo cual no solo haber superado la ignorancia y el analfabetismo, sino ha avanzado considerablemente. La seguridad social está garantizada para todos los trabajadores del país. Y no solo la seguridad social, sino además la asistencia social. No hay un solo ciudadano desamparado en este país que no tenga recursos, o tenga hambre porque no tiene recursos. Pues si se trata de una mujer, si se quedó viuda, pues tiene la pensión de su marido y para ir sus hijos, si no le alcanza, tiene una ayuda adicional. Si una mujer una madre soltera tuvo 4 hijos y no tuviera tiempo para trabajar, recibe una ayuda. Es decir, no hay un solo ciudadano desamparado en nuestro país. Si todo esto une que nuestra educación tiene una gran calidad,
Si tú analizas nuestras instituciones educacionales, yo las considero entre las más avanzadas del mundo. A base da economia cubana é agrária. A cana-de-açúcar, o seu principal produto. Com o bloqueio americano, a União Soviética é quem praticamente sustenta a economia do país. A indústria é ainda incipiente e os bens de consumo pouco sofisticados, mas ao alcance de toda a população. Os salários são regidos por uma escala que varia de 1 a 6, ou seja, o maior salário equivale a 6 vezes o mínimo. Mas é com surpresa que se nota que novos padrões de consumo começam a surgir. E até o traje dos guerrilheiros passou a virar moda. Mas tem uma história que eu gostaria de lhe contar. Outro dia eu conversava com um cidadão na rua, e ele perguntou se eu queria trocar dólares no câmbio negro. Eu disse então que essa era uma atitude contra-revolucionária. Ele disse, não, eu sou revolucionário, só que eu quero ter um videocassete. O que o senhor acha disso? Es correcto, nuestras sociedades están realmente, en cierta medida, en un grado mayor o menor, la nuestra en un grado mínimo, bajo la influencia de las sociedades de consumo occidentales, estas sociedades desarrolladas, superdesarrolladas, ricas, que explotaron durante siglos a nuestros pueblos del tercer mundo, que nos colonizaron y después nos neocolonizaron y reunieron grandes riquezas, establecieron unos modelos, unos patrones de consumo, que desgraciadamente los transmiten a través, y muchas veces a través de los medios masivos, los transmiten a los países del tercer mundo. Ahora, yo me pregunto si China, que tiene más de 1.000 millones de habitantes, puede establecer los modelos de consumo de Estados Unidos. Y la idea de que cada chino tuviera un automóvil. 1.000 millones de automóviles en China. Si el mundo no estuviera suficientemente contaminado, acabaría de contaminarse irreversiblemente. Si el petróleo no es suficiente, se acabaría en unos pocos años el petróleo. Me pregunto si la India, con 750 millones de habitantes, puede adquirir los patrones occidentales de consumo. Y de toda esa basura que muchas veces empantana las ciudades, todos esos envases que hay que desecharlos, y todas esas cosas sofisticadas que el occidente ha desarrollado, en gran parte partiendo de nuestra propia pobreza, que somos los suministradores de materias primas, para todo eso, materias primas que se están agotando en muchos casos. Todo eso que han hecho a costa de nosotros, si nosotros podemos transferirlo al tercer mundo. Se lo pregunto a cualquier hombre consciente, cualquier hombre honrado, ¿cuál es el modelo de sociedad? Para China, para la India, para el Asia, para África, para los pueblos incluso de América Latina. ¿No será más importante tener la educación asegurada, el empleo asegurado, la salud asegurada, una larga vida, con menos tensiones? Que el ser humano se sienta seguro en el mundo donde vive, se sienta protegido en el mundo donde vive, siente que tiene plenas posibilidades de desarrollarse por tener un automóvil. ¿Me puede entrar un poquito de té, por favor? ¿Tú quieres tomar algo, Roberto? Sí, un poco de té. Anda un poquito de eso. Si usted podía hablar un poquito de la Tú cerveza. dirás que por qué no tomo café siendo usted de los mayores exportadores de café. Hace tiempo que no tomo café. Quiero tomar té. El té é melhor para a digestão. Presidente, vamos mudar de novo o assunto. Esse uniforme que o senhor está usando, tão bonito, o senhor usa sempre? E essa barba é desde Sierra Maestra? Bueno, esta es la ropa que me acostumbré allá en las montañas, como la barba. La historia de la barba es muy sencilla. No teníamos cuchilla de afeitar ni teníamos navaja. Cuando nos vimos a dar cuenta de la montaña teníamos barba. Ya se convirtió en una especie de identificación. Incluso si trataban de filtrar a alguien. Ya era una identificación entre los campesinos, todo el mundo. Ya el que quería hacer un plan para filtrar un espía tenía que hacerlo con muchos meses de anticipación para que el individuo tuviera una barba de 6 meses. Se convirtió en un elemento de identificación y protección. Después se termina convirtiendo en un símbolo de los guerrilleros, los barbudos. Después nosotros, cuando triunfa la revolución, pues ya como un símbolo nos quedamos con la barba.
Pero además tiene una ventaja práctica, que tú no te tienes que afeitar todos los días. Si tú calculas 15 minutos todos los días, por 100, 1500, 3000, tienes que gastar 5000 minutos en afeitarte todos los días. Una jornada de trabajo de 8 horas tiene 400. Realmente, días efectivos que tú te ahorras de afeitarte, que puedes dedicar al trabajo, a la lectura, al deporte, a lo que quieras, son 10 días efectivos al año. De modo que ya esa es una ventaja práctica, aparte de que es más económico. La desventaja que tú puedes tener con la barba es que las canas salen primero por la barba y se ven más pronto por la barba. Por eso hubo algunos que se dejaron barba y después, cuando le empezaron a salir las canas, se afeitaron rápidamente porque se disimulan mejor las canas sin barba que con barba. Pero esa es la razón de la barba. Esta es la ropa que teníamos y nos acostumbramos a ella. A mí realmente tenemos algún uniforme que llamo de gala, el otro día en la recepción me lo pongo de cuello, corbata, un poquito más formal. Este es el que he tenido siempre y lo conservo, es práctico también, porque no tiene que estar poniendo la corbata todos los días, es un problema, escogiendo un traje, una camisa, unas medias. Ya tenemos la ropa habitual, como que la gente se acostumbra y nos sentimos perfectamente bien con esta ropa, y esa es la razón por la que tenemos esta ropa. Es tener un uniforme sofisticado, sino muy sencillo el que teníamos, más o menos casi como el que teníamos en la guerra, algunas pequeñas modificaciones, nada más, porque no existía propiamente uniforme, era la tela verde olivo, de las cuales nos hacían la ropa, y esa la hemos conservado. Presidente, o que está fazendo falta nessa conversa é um bom charuto cubano. O senhor não fuma mais? Y hace ya unos cuantos meses que no prendo un tabaco. No le he echado de menos realmente. Tal vez si alguien me hubiera obligado, entonces habría sufrido. Pero como yo mismo me impuse un alto en la fuma, sin hacer ninguna solemne promesa. Pero estoy convencido que el último sacrificio que yo tenía que hacer en aras de la salud del pueblo es renunciar a un hábito que tenía desde los 14 o 15 años. Fue mi propio padre el primero que me dio un tabaco, no tuve que esconderme para fumar, no aprendí a fumar bien porque no tragaba el humo, no lo respiraba por suerte, pero como además hago deporte, necesito tener una buena respiración y la he tenido siempre. No obstante, siempre se absorbe alguna cantidad de nicotina, aunque no absorbe el humo. Luego respira aire si hay humo en el ambiente. Los que se reúnen contigo, hablan contigo, también respiran humo sin tener el hábito de fumar. Y yo llegué a la convicción, porque ya te hablé del médico de familia, la lucha allí en la comunidad, contra la obesidad, contra el sedentarismo, contra la fuma. Y yo saqué la conclusión hace rato ya, que el último sacrificio que yo tengo que hacer por la salud pública en Cuba es dejar de fumar. Presidente, outro tema que é muito caro ao senhor é o problema da dívida externa. Como é que o senhor vê esse problema? O senhor acha que o Brasil e os outros países devem pagar a dívida? Caro quiere decir caro, costoso o querido. Não, carinho. Porque si fuera caro, en el sentido que tiene en español, la deuda es cara para los deudores, muy cara. Porque ese dólar sobrevaluado y esos altos intereses son muy caros. Pero si la deuda como tema es un tema que he analizado bastante. Y creo que a lo largo de este año hemos librado una gran batalla, haciendo conciencia en torno a este problema, tratando de que la opinión internacional y las masas tengan una idea cabal de la tragedia, de la magnitud de esta tragedia y realmente de la imposibilidad de pagar la deuda. La deuda es un imposible, yo he planteado que la deuda es un imposible político, es un imposible matemático, un imposible económico,
un imposible moral, un imposible jurídico. De todos puntos, como yo analizo el problema, porque me parece que los fundamentos de cualquier posición son importantes. Y algunos de ellos tienen un fuerte basamento moral. Digo que es un imposible económico. Tú haces todos los cálculos, utilizas todas las premisas, y esta debe alcanzar una magnitud tal para los países del tercer mundo, es económicamente imposible pagarla. Habría que partir de premisas que no existen ni existirán. Desde el punto de vista matemático, saca todas las cuentas y es imposible. Aunque desapareciera la deuda, de la noche a la mañana, se borrara la deuda. Si no desaparece el intercambio desigual, si no desaparece el proteccionismo, si no desaparece la manipulación de la moneda, si no desaparecen todas estas circunstancias que hace posible que un país a su antojo eleve las tasas de interés y recoja el dinero de todo el mundo para invertirlo en cualquier cosa. En dos palabras, si no hay un nuevo orden económico internacional, nuestros países no podrán desarrollarse. Por eso nosotros planteamos que económicamente es imposible pagarla, matemáticamente es imposible pagarla. Todas las formas que se han esbozado, ninguna resuelve. Más bien crece la deuda. Incluso el plan Baker, famoso, o Baker, como le quieren llamar. Es un plan que tiene todos los vicios del Fondo Monetario Internacional. Aporta una cantidad insignificante, equivalente a un % de lo que se tiene que pagar por intereses, y además incrementa y eterniza la deuda, no resuelve nada. Hemos planteado también que por razones históricas esa deuda no debe pagarse, porque fueron nuestros países del tercer mundo, de Asia, de África, América Latina, los que financiamos el desarrollo de los países capitalistas industrializados. Nuestro oro, nuestra plata, nuestro sudor, el sudor de cientos de millones de esclavos que trabajaron durante siglos y hicieron posible el desarrollo. Ellos con el colonialismo y el neocolonialismo son los causantes de nuestra pobreza. Ellos son los que nos impusieron este sistema neocolonial, los que nos impusieron el de este intercambio desigual, las medidas proteccionistas, los que nos impusieron el subdesarrollo. Realmente, ¿quiénes son los deudores? Ellos son nuestros deudores. Más bien nosotros somos acreedores a ese mundo industrializado. Hay problemas de orden jurídico. Por lo general, esa deuda no se discutió con el pueblo, no se discutió con los parlamentos. Esas deudas fueron contraídas por Poder Ejecutivo, por ministros de Economía, sin que el pueblo, ni siquiera el Parlamento, que está entre la representación del pueblo, interviniera. Por la empresa privada, muchas veces, que fueron los que se endeudaron. Pero el Estado asumió sus responsabilidades y le exigen al pueblo que pague la deuda. Hay problemas morales. Mucho de ese dinero se despilfarró, se malgastó, se robó o se fugó del país. Ahora quieren que el pueblo lo pague. A mi juicio es como el caso de un jugador que pide $1000 prestados, se va a un casino, se lo juega a la ruleta, lo pierde, y después al hijo de 5 años, que no tuvo nada que ver con esa deuda, le quieren cobrar la deuda. Yo tengo ideas muy arraigadas sobre este problema. Respeto las opiniones de todos los demás, por supuesto, y las opiniones de los gobiernos, pero yo tengo la absoluta convicción de que la deuda es impagable, que no puede pagarse y además que no debe pagarse. Porque la imposibilidad de pago es también un argumento jurídico.
No te pago porque no puedo. Te vendí una casa, tengo que entregarte, pero la casa se quemó, no puedo pagarte. Te vendí una cosecha de maíz, 10 toneladas de maíz que tenía un cultivo, vino una plaga, se acabó el maíz, no te puedo pagar el maíz. Desde la época del derecho romano existen circunstancias que exoneran la entrega o el cumplimiento de un contrato. Pero yo no estoy hablando de un problema de fuerza mayor. Existe el problema de fuerza mayor. No se puede pagar. Pero además digo, no se debe pagar. Por razones no se puede por razones, ya te digo, de fuerza mayor, matemáticas, económicas, pero digo, por razones morales, por razones históricas, no se debe pagar. Y por último, por razones políticas, tampoco se puede pagar ni se debe pagar, porque el intento de pagar la deuda sería la ruina del proceso democrático de América, que se ha abierto en América Latina, y la ruina de todos los gobiernos. Había que establecer condiciones tan leoninas a las masas y tales sacrificios al pueblo, que los gobiernos que intenten imponer tales sacrificios se desacreditan, pierden todo el apoyo del pueblo y estarían contribuyendo al desarrollo de situaciones sociales inestables, estarían contribuyendo a la inestabilidad del gobierno y del sistema, estarían contribuyendo a los estallidos sociales. Y fíjate bien, como todos los gobiernos son cautelosos en eso. Ya en el caso de Brasil, de Tancredo Neves, decían que no podían pagar la deuda, no estaban dispuestos a costa sacrificando el desarrollo del país y sacrificando al pueblo. No dijeron que no iban a pagarlo, pero todos los dirigentes de todos estos procesos democráticos han establecido las premisas de que no pagarán la deuda, no están dispuestos a costa del desarrollo y a costa del sacrificio de la población. No es lo mismo que nosotros decimos, pero establecen determinadas premisas que significan mucho. Baby, I'm through with love. Liquidado con el triunfo de la revolución el dominio del imperio yanqui, los Estados Unidos utilizan la base naval de Guantánamo como centro de espionaje contra Cuba. Camarógrafos del ICAIC captan algunas escenas de provocaciones y violaciones por parte de fuerzas militares y contrarrevolucionarios asilados en la base. Presidente, ¿cuántas veces la CIA tentó matarlo? Pues ellos deben tenerlo en alguna computadora por ahí, porque los yanquis tienen el hábito de llevar la cuenta de todo lo que hacen. Ellos te dicen cuántos casos hay de droga, cuántos casos de crímenes, cuántos asesinaron en Nueva York todos los días y todos los meses, cuántos murieron al año, cuántos murieron de cáncer del pulmón, de cáncer del colon, de cáncer, cuántas mujeres murieron de la cáncer de la mama. Ellos son los campeones de las estadísticas. Por lo tanto, ellos deben tenerlo y son los únicos que lo saben, según lo que nosotros sabemos y pudimos comprobar. Fueron decenas de veces, puede haber sido 50, 60, eso no paraba nunca. Siempre estaban elaborando un plan, con distinta gente, con distintos grupos. Fueron decenas de planes. Los que investigó el Senado de Estados Unidos, que apareció en aquellas memorias, un buen número, pero serían 8 o 10 veces. No recuerdo exactamente cuántos fueron los comprobados por el Senado de Estados Unidos. Comida envenenada. De todo. Ellos sabían que yo pescaba por allá. Yo hacía pesca submarina o buceaba. Y hasta estuvieron elaborando la tesis de buscar un caracol bonito. Ni que uno fuera tan bobo que un caracol raro. Yo me conozco todos los caracoles que hay, y todas las rocas, y todas las piedras, y todo lo que pasa en el mar. Llevo muchos años haciendo eso. Y ver un caracol, si pudiera ser un hongo, si pudiera ser un tabaco, que tuviera hongo, que tuviera virus, que tuviera bacteria, veneno. Una vez, al principio, no sé si fue en el año 59, ya desde muy al principio, ellos le habían enviado veneno a un grupo contrarrevolucionario aquí. Y yo estaba en el hotel La Habana Libre, que
se llama ahora, antes se llamaba Hotel Hilton. Y entonces iba por allí y voy a una cafetería y pido un batido de chocolate. Y el hombre tenía las pastillitas para echarle al batido de chocolate. Y se turbó buscándola por allí por un refrigerador. Yo me tomé tranquilamente el batido de chocolate. Ahora, no sé lo que tendría, si sería cianuro. Si es cianuro, muero yo en el acto. Y al hombre seguramente lo captura. Y va a parar a mano los tribunales revolucionarios. Pero a lo mejor son otros venenos dilatados, porque ellos son especialistas en técnicas de matar. Ellos trabajan con virus, bacterias, toxinas, enfermedades en virtud de las cuales un individuo pueden contaminarlo hoy y morir dentro de 3 meses de una aparente muerte natural. Ellos han desarrollado todas las técnicas para matar. Tienen, bueno, ¿cuánto cuesta la CIA? ¿Cuánto gasta la CIA? Miles de millones de dólares al año. En espionaje, en equipos electrónicos sofisticados, en productos, en armas, en métodos de terrorismo, de todo. Fueron realmente muchas veces, pero han fracasado hasta ahora, me las he arreglado bastante bien. El Salvador, Nicarágua, Angola, Moçambique. Países dilacerados por guerras civis e lutas de libertação. Estados Unidos, União Soviética e Cuba apoiam militarmente as várias facções em luta. Fidel Castro não nega esse apoio. Presidente, outra crítica muito forte que se faz contra Cuba é que esse Estado é intervencionista. Tropas em Angola, El Salvador, Etiópia, Nicarágua. O que o senhor tem a dizer sobre isso? ¿En qué sentido se puede llamar intervencionista la misión internacionalista de Cuba en Angola? Todos saben que Mozambique, Angola, Guinea-Bissau, Cabo Verde, Sao Tomé y Príncipe, colonias portuguesas, fecha muy reciente, hasta el año 75, que lucharon 20 años por su independencia, apoyada por todos los países de África, apoyada por las Naciones Unidas, apoyada por la opinión pública internacional. Nosotros la ayudamos durante 20 años. Si allí estuvieran los surafricanos, ¿qué estaría pasando? Si los surafricanos se hubieran podido, y la contrarrevolución se hubiera podido apoderar de Angola, ¿qué estaría pasando? Pero, bueno, ese es nuestro papel allí, nuestro papel en otras partes donde hemos enviado soldados. Luego tú te refieres a la teoría o la imputación que nos hace de exportar la revolución. Bien. Y realmente esa imputación no resiste el análisis. Cualquier persona con un mínimo de preparación, con unos conocimientos políticos, históricos, sabe que las revoluciones no pueden exportarse. Y tenemos el ejemplo histórico de revoluciones, la Revolución Francesa. ¿Quién exportó la Revolución Francesa? ¿Quién puede haber exportado el feudalismo? ¿Quién puede haber exportado los millones de campesinos hambrientos y sin tierra? ¿Quién puede haber exportado aquella crisis económica? ¿Quién puede haber exportado aquellos privilegios que se reunieron durante siglos para dar lugar a una revolución, un estallido social? Es otra pregunta. ¿Quién exportó la revolución en Cuba, la guerra de independencia? ¿Quién la exportó? Como no fueran 4 siglos, más de 4 siglos, 4 siglos y medio, o por lo menos casi 4 siglos de colonialismo. El surgimiento de una nación nueva, de intereses antagónicos. No se puede decir que los yanquis exportaron a Cuba las guerras de independencia y la lucha de Cuba por su independencia. Ahora, nuestra revolución, ¿quién la exportó a Cuba? Nosotros no conocíamos ningún país socialista, nadie. Si ya te conté como nosotros no teníamos idea, no teníamos ni un centavo, ni un fusil, y tú me obligaste a hablar de la forma en que hicimos todo aquello, yo te pregunto, ¿quién pudo haber exportado la revolución a Cuba? De la misma manera, ¿quién pudo haber creado las condiciones que dieron lugar a la revolución sandinista? En todo caso, ¿quién exportó a Somoza?
¿Quién creó los 40 años allí de tiranía, 50 años de explotación, de abuso, de injusticia, de pobreza, de ignorancia, de todo? ¿Quién puede exportar eso que es la base de la revolución? Esas mismas condiciones se dieron en Ecuador, se han dado en otras partes. Y esas mismas condiciones, estoy seguro, que si no se resuelven los problemas económicos, si el problema de la crisis no se resuelve, si la deuda no se resuelve, si el empobrecimiento continúa, vamos a tener estallidos sociales en otras partes de América Latina. Pero ¿quién puede exportar la deuda? ¿Quién puede exportar a tu país 100.000 millones de pesos de deuda? Y el pago de 12.000 millones de dólares por año, entre 10 y 12.000, en dependencia de los intereses. ¿Quién puede exportarlo? ¿Quién puede exportar el intercambio desigual? ¿Quién puede exportar el proteccionismo? ¿Quién puede exportar el deterioro de los precios de nuestros productos? ¿Quién puede exportar los altos intereses? ¿Quién puede exportar la sobrevaloración del dólar? Y si realmente todos estos factores pueden reunirse y pueden convertirse en factores potencialmente revolucionarios, ¿es Cuba la que puede estar exportando eso? Pues mira, le estaría exportando en todo caso a Estados Unidos, el sistema impuesto por el imperialismo en el mundo. Porque de todas estas cosas que te estoy hablando, la deuda, los altos intereses, el dólar sobrevalorado, el proteccionismo, el intercambio desigual, es el sistema occidental, capitalista occidental, quien lo ha impuesto a nuestros pueblos. Pero son esos factores históricos, esos factores estructurales, los que constituyen realmente el ingrediente, el caldo de cultivo. Para las revoluciones sociales, eso no se puede exportar. Hay que ser absolutamente loco para imaginarse que esos factores reales pueden ser exportados. Hay que ser absolutamente ignorante para imaginarse que una verdadera revolución puede ser exportada, cuando las revoluciones sirven de los factores objetivos que existan en un país. Presidente, agora eu quero fazer uma pergunta bem pessoal ao senhor. Essa sua vida de lutas, guerras, amigos mortos, sangue, o senhor ainda tem capacidade de se emocionar? O senhor ainda chora? Bueno, yo creo que podría llorar, ¿no? Y si no llora uno por fuera, a veces llora por dentro. Creo que cualquier obra, hasta una emoción. A veces cuando tú ves una obra de revolución o ves los niños, puede que se te humedezcan los ojos, que es una forma de llorar y tienes que hacer un esfuercito para que una lágrima no vaya a rodar. En momentos de dolor, de sufrimiento, de pérdida del amigo, uno puede experimentar también dolores muy grandes, pero creo que llorar es una forma de desahogarse. Y desgraciadamente no todos tenemos la facilidad de desahogarnos llorando. Y cuando el ser humano no tiene esa facilidad de vertir lágrimas ante el dolor, entonces llora por dentro. El dolor es mucho mayor. Yo te puedo decir que uno nunca se acostumbra a la muerte de un compañero, de un ser querido, y hasta incluso de un ciudadano. Uno llega un momento a mirar a todos los compatriotas como familia, como hermanos, y sentir el dolor de lo que le ocurra a cualquier compatriota. No soy fácil para llorar. No me creo, sin embargo, incapaz de llorar. Y ojalá cada vez que uno tuviera un concurrir, aunque sea solitariamente, pudiera desahogarse llorando. No creo que hay hombres que tengamos que ser necesariamente hombres duros, o que haya hombres duros, sino en general hombres que expresan su dolor de una forma o lo expresan de otra. Pero si tú me preguntas, ¿soy un hombre duro? Así, yo te digo que no soy un hombre de ese tipo duro, aunque no sea fácil para mí llorar. Dos homens que certamente fez Fidel Castro chorar foi o Dr. Ernesto Guevara, o Che, seu companheiro de lutas, argentino de nascimento, cubano por escolha e revolucionário por opção. A sua memória ainda está viva no mundo inteiro. Esta é uma casa de camponeses que colaboraram com os revolucionários. Durante algum tempo, viveu aqui el Che, Ernesto Che Guevara. Agora é um museu
em homenagem à sua vida de revolucionário. A continuar ministro de Planejamento em Cuba, Che Guevara preferiu levar a revolução a outros países, tendo sido morto na Bolívia. Bueno, pues te digo que a pesar de estar consciente de los peligros que él estaba sufriendo, era obvio, llevaba meses, condiciones difíciles, me parecía algo increíble, ¿no? Un hecho a lo cual uno no se acostumbraba. Eso pasa el tiempo y a veces uno sueña con compañeros que han muerto y los ve vivos, conversa con ellos y te despierta otra vez a la realidad. Hay personas que a uno les parece que no han muerto, pues hay una presencia tan constante, tan amplia, en que no se concilia la idea así de la muerte, de la desaparición, con su continua presencia en los sentimientos, en el recuerdo. De nosotros, lo que no solo yo, sino todo el pueblo, sufrió extraordinariamente cuando tuvo la noticia, aunque no era inesperada, puesto que estábamos conscientes de los riesgos que estaba corriendo todos los días. 1961. John Kennedy é o presidente dos Estados Unidos e ainda se vive o clima da Guerra Fria. Kennedy apoia a fracassada tentativa de invasão da Baía dos Porcos. Foi um de seus grandes erros, porque o povo cubano resiste comandado por Fidel Castro. Uma coisa que não se pode nem pensar, mas se os Estados Unidos atacassem Cuba, o que aconteceria? Bueno, habría una guerra terrible. Tendrían que enfrentarse con toda la población organizada y armada. En una guerra, una resistencia popular interminable. Para nosotros sería muy costoso, pero para ocupar Cuba y mantener la ocupación del país, nosotros calculamos que necesitarían millones de soldados. Si tú analizas la correlación de fuerza que existe, por ejemplo, en El Salvador, entre el número de soldados, de hombres armados que tiene el gobierno, y el número de combatientes revolucionarios, o si tú analizas en el caso de Batista, la correlación de fuerza, 80.000 soldados contra 3.000 hombres sobre las armas, que era lo que tenía nuestra fuerza en el momento final de la guerra. Y 80.000 soldados no pudieron dominar 3.000 hombres sobre las armas. De modo que eso era casi, bueno, más de 25 veces. Nosotros podemos poner sobre las armas millones de personas. Tenemos los medios para, además del ejército regular y las reservas, están las milicias de tropas territoriales. Son millones de personas, hombres y mujeres. Suponiendo que el ejército yanqui tuviera que, para mantener este país, empleara 2 a 1, necesitarían no menos de 5 millones de soldados. Tendrían enormes bajas, tendrían más bajas que las que tuvieron en la Segunda Guerra Mundial. Y nosotros le hemos garantizado todas las condiciones para que nuestro país se convierta en un infierno. Y ellos lo saben. ¿Saben? Porque ya entraría la lucha hombre a hombre, no divisiones mecanizadas contra divisiones mecanizadas, fuerza aérea contra fuerza aérea, marina contra marina. Ellos en la guerra convencional tendrían muchas ventajas. En la guerra de resistencia popular organizada en todo el país, donde no habría frente ni habría retaguardia, ¿no? En ese tipo de guerra toda su tecnología se reduce a cero. Le pasaría en cierta forma lo que le pasó a Batista cuando luchó, con sus tanques, sus aviones, su artillería, sus unidades mecanizadas, cuando tuvo que luchar contra nuestro pequeño ejército revolucionario. Pela arma atómica no se puede ni pensar. Bueno, nosotros no tenemos arma atómica. ¿Tú te refieres a las armas atómicas norteamericanas? Bueno, yo creo que no es tan fácil emplear la arma atómica. El empleo de arma atómica es una responsabilidad muy grave y puede desatar una contienda mundial. Bueno, si usan armas atómicas, lo que pueden pasar es que nos eliminen. Pero entonces seríamos un pueblo eliminado, un pueblo exterminado, no un pueblo dominado, no un pueblo esclavizado. Y de todas formas tú le preguntas a cualquier niño, a cualquier joven, a cualquier hombre o mujer, joven o anciano, y te dirá que prefiere estar muerto a estar bajo la bota de Estados Unidos.
Entonces, bueno, para nosotros el exterminio no sería una derrota, sería incluso una victoria moral tremenda. Quanto mais é pressionado pelos Estados Unidos, Fidel mais se aproxima do soviético. Durante a época de Khrushchev, a ligação se aprofunda ainda mais, acirrando as diferenças com os Estados Unidos. Apesar de tudo, o líder carismático se mantém há quase 3 décadas no poder. Presidente, agora uma questão provocativa. Yo no la tomaré como ninguna provocación. Regime de partido único, imprensa estatal, o senhor está há 25 anos no poder, sem nenhuma alternância. Pode-se dizer que Cuba é uma ditadura? En teoría se habla de dictadura, en teoría. Uno dice la dictadura del proletariado. Ya no se puede hablar en esos términos. Digamos que hubo inicialmente un gobierno de facto, revolucionario, de hecho, con el apoyo de la inmensa mayoría de la población. No había parlamento. Era la vieja Constitución reformada. Se fueron constituyendo poderes populares, pero no había un sistema electoral establecido, y esa norma rigió en la primera etapa de la revolución, un número de años. Fue la etapa de las primeras leyes revolucionarias, la aplicación de esas leyes, el inicio de la construcción del socialismo, la defensa del país frente a la agresión exterior, que obligó a un enorme esfuerzo en todos los sentidos. Después la revolución se institucionalizó y adquirió el carácter ya de lo que nosotros llamamos una democracia popular. No es un sistema como el sistema clásico de América Latina. Hay un régimen de partido único, es correcto, y no necesitamos más. La experiencia histórica de los países del tercer mundo ha demostrado que toda esa división espantosa de la sociedad ha retrasado a los países, ha conducido a todo tipo de conflictos, guerras, y en definitiva, los partidos son representaciones de sectores y clases sociales. Siempre lo hemos visto. Este es el partido de los campesinos, este es el partido de la alta oligarquía, este es el partido de los comerciantes y este de la burguesía, y también el partido de los proletarios. A veces, desgraciadamente, hay más de uno, hay varios. También esa manía de división y de fragmentación que tienen las sociedades burguesas ha contagiado también a los trabajadores, de manera que a veces existen varios partidos obreros. En nuestro país existe el Partido de los Trabajadores, y en nuestro país todo el mundo es trabajador. No hay terrateniente y no hace falta partido de terrateniente. No hay burguesías y no hacen falta partidos burgueses, así claramente no está el partido al servicio del imperialismo, al servicio de Estados Unidos. Eso no existe, existe un solo partido, el Partido de los Trabajadores, en una sociedad de trabajadores. El ingreso en nuestro partido desde el principio de que se fundó se discute con los trabajadores en la fábrica. Para que alguien pueda ingresar en el partido tiene que reunir una serie de méritos, y el trabajador de ese colectivo tiene que dar su opinión. Si son 200, 300 trabajadores, que sí, que tienen mérito para estar en el partido, ellos tienen que dar la aprobación para que ingresen al partido. Si es una escuela, la escuela; si es un hospital, los trabajadores del hospital. Pero aquí nadie ingresa en el partido sin el visto bueno y la aprobación de los trabajadores del centro donde él se desenvuelve. Y tiene que reunir determinados requisitos. No es un partido de privilegio, es un partido de sacrificio. Y estar en el partido implica sacrificio primero que nada. Ahora, ¿cómo son nuestras elecciones? Empiezan por la base. Por cada circunscripción, hay alrededor de 11.000 circunscripciones, algunos miles de vecinos. Si es en el campo son menos, algunos cientos. En la ciudad pueden ser 3.000. Eso eligen el delegado de circunscripción, eligen uno, que es el que después elige a todos los demás. Vienen las elecciones y el que resulte electo tiene que tener más del 50% de los votos. Si no tiene más ninguno tiene más del 50%, los dos que más votación tienen vuelven y así eligen el delegado de circunscripción
sin que el partido intervenga para nada. Entonces, después los delegados de circunscripción eligen el poder popular municipal, eligen los delegados provinciales y los mismos delegados de base eligen la Asamblea Nacional. Es decir, que nuestro sistema constitucional y electoral supone el apoyo inmensamente mayoritario de la población. La Asamblea Nacional es la que elige al Consejo de Estado, me elige a mí, elige a todos los ministros, elige a todos los jueces de la Corte Suprema, y de todo el supremo poder del Estado puede decirse que es la Asamblea Nacional. Es decir, que la población tiene una participación bastante grande en todas estas cosas, desde la elección, la discusión en asamblea, de todos los problemas. Tratamos de que el partido es un partido crítico y autocrítico. Yo digo, si alguien dijo que el precio de la libertad era la eterna vigilancia, yo te digo que en el socialismo, el precio del socialismo es la eterna vigilancia y la eterna autocrítica, sin lo cual, bueno, entonces puede cualquier sistema, por muchas virtudes que tenga, corromperse y hasta degenerarse. Yo creo que la garantía contra el degeneramiento de una idea está en la doctrina, está en la consecuencia de los revolucionarios, en ser leales a los principios. Lo malo en cualquier sistema es cuando los hombres empiezan a separarse de los principios. Pero es peor cuando los sistemas son ineficientes y son malos. Y en todos es malo apartarse de los principios. Creo que el precio en este caso es la lealtad a los principios, sin apartarse ni un ápice de ellos. Presidente, otra crítica que se hace al régimen cubano es que Cuba... Y espérate, no te contesté que yo llevo 25 años. Bueno, pues he trabajado duro, no creo que sea un demérito, creo que ha sido un gran esfuerzo y ha sido un gran mérito, puesto que yo no escojo, ni mucho menos. Yo creo que es un deber que me imponen y que yo me impongo. Entonces, bueno, también se puede discutir con los ciudadanos y tú puedes estar absolutamente convencido que yo soy el primero y el más decidido partidario de buscar un sustituto tan pronto la población entienda que eso debe hacerse. Y yo sería el primero en promoverlo en el instante que me considerara incapaz. Em Cuba, a religião não é mais considerada o ópio do povo. Estas são cenas de uma igreja católica em Havana. Até bispos americanos mantêm relações amistosas com os religiosos cubanos. O senhor falou sobre o cristianismo e eu me lembrei do livro do Frei Beto, que está fazendo tanto sucesso no Brasil como aqui. ¿É a igreja que se aproxima de Fidel o Fidel que se aproxima da igreja? Bueno, yo creo que aquí no hay una aproximación intencionada de nadie. Yo pienso ahora, como pensé siempre, al principio de la revolución, sobre estos temas. Incluso cuando surgieron problemas con la iglesia, que era la iglesia, no era la iglesia de los pobres, porque no había una sola iglesia, ni una minúscula capilla en las montañas, en el campo, donde estaba la mayoría de la población, ni los barrios obreros. Ellos estaban fundamentalmente en las áreas de la gente de más recursos, más rica. La religión se propagaba a través de las escuelas privadas. En un momento dado no fue la iglesia, fueron los terratenientes, los burgueses que trataron de utilizar la iglesia contra la revolución, lo que originó conflictos. Pero desde entonces yo tenía conciencia que las prédicas cristianas eran las prédicas muy avanzadas y que fue la prédica de los pobres, fue la religión de los esclavos de Roma. Allí se propagó como la pólvora en las catacumbas, entre toda aquella gente pobre. No fue entre los patricios romanos, no fue en el Senado de Roma, fueron entre los esclavos de Roma, que se propagó en los primeros 300 años el cristianismo. Miles de ellos, millones, murieron esclavizados por ser cristianos, asesinados, devorados por los leones en los estadios, en aquellos coliseos, como le llamaban.
de los cuales había muchos en toda la península itálica. Allí enviaron a los cristianos y tenían que morir, eran los comunistas de aquella época, morían por sus ideas y por su fe, hasta que fue la religión oficial. Y después los grandes otros acontecimientos, después lo increíble que pasó una historia que conoció la institución y conoció cosas horribles, además de la Inquisición. Pasaron cosas horribles y también en nombre de la fe se hicieron cosas horribles. En este hemisferio se hicieron cosas horribles muchas veces. Yo recibí una formación religiosa hasta el quinto año, desde primer grado hasta el quinto año de bachillerato, 12 años, estuve en colegios religiosos. En ese libro yo explico los métodos ineficientes, que no son capaces de despertar una fe, dogmático, mecánico. Hago una crítica del método de enseñanza que nosotros recibimos. Y que por lo menos en mí no inculcaron una fe religiosa, y lo explico ampliamente. Luego yo adquirí una fe política y una fe revolucionaria, siempre con mucho respeto por los creyentes, por mi propia familia era creyente, mi madre era creyente, mi abuela era creyente. Cuando yo era marxista, leninista, hacía tiempo, luché, y cuando se triunfó la guerra, me recuerdo que una vez voy a visitar a mi madre y a mi abuela, muy creyente, muy devota. La habitación, estaban aquí en La Habana, estaba llena de estampas de santos, estatuas, de todo. Ellas me hablaban de las promesas que habían hecho para que nosotros preserváramos la vida. Yo siempre la escuchaba con mucho respeto, le daba las gracias. No importa cómo pensara yo, qué concepción yo tuviera de la vida y del hombre y de los orígenes de la vida, yo tenía un gran respeto por lo que ella haría. Ni discutía ni una palabra con ella. Creo que el respeto a la creencia religiosa forma parte del respeto a los derechos fundamentales del hombre y del ser humano, a sus ideas, a sus creencias, a su vida, a su salud, a su trabajo. Eso pertenece a algo sagrado del ser humano, por lo tanto nada de eso estuvo ni está en contradicción con nuestro pensamiento político, nuestro pensamiento filosófico y nuestro pensamiento revolucionario. De modo que no ha habido una aproximación, yo diría que ha habido en la Iglesia, desde el Concilio Vaticano II, un acercamiento a las realidades del mundo de hoy, un acercamiento a la tragedia que viven muchos pueblos. Fue un paso de avance importante. De ahí surgieron numerosos sacerdotes y obispos que en todas partes, sobre todo en América Latina, empezaron a preocuparse por la explotación terrible que padecen nuestros pueblos, por la pobreza, por la miseria. Empezaron a sentir solidaridad por los pobres y a luchar por los pobres. Yo diría que realmente todos estos sacerdotes comenzaron a retomar los principios mejores del cristianismo, no los errores en que había concluido el cristianismo, no en el fanatismo, no en la alianza con los sectores privilegiados y explotadores, sino pensaron en los sectores más sufridos del pueblo, en los que carecían de derecho, de alimentación, de trabajo, de asistencia médica, de todo. Y empecé. Yo diría que con ellos retomaron las banderas mejores del cristianismo. Y es por ello, pero puede no ser cristianismo, puede ser otra religión y tendríamos respeto por ella si fueran hindúes, o si es religión judía, ou se é religião muçulmana. Presidente, essa foi a primeira vez que o senhor falou ao povo brasileiro. O senhor gostaria de deixar alguma mensagem aos brasileiros e ao governo do Brasil? Bueno, al gobierno que hemos visto en todo instante con mucha simpatía el proceso de apertura democrática y por tanto le deseamos éxito en su difícil tarea. La tarea era difícil para Tancredo, aún más difícil para Sarney, que imprevistamente se vio en la necesidad de asumir el mando. He observado a distancia los esfuerzos que realiza, sus declaraciones, todos sus actos. Y sinceramente le deseo éxito, porque el éxito del gobierno es el éxito del proceso de apertura democrática y es el éxito
del pueblo brasileño. Sobre el pueblo brasileño conozco sus dificultades, que son muy grandes, sus problemas económicos, sociales, educacionales, sanitarios. Tengo muchos datos sobre todo eso. Siento una gran simpatía por el pueblo, siento admiración por el pueblo brasileño. Creo que son muy afines en la cultura, en la música, en los orígenes. Ambos países tenemos de europeo, de africano, unas cosas en el carácter muy comunes. Entre los pueblos siempre existió mucha simpatía por el pueblo brasileño. Admiramos sus hombres de ciencia, sus artistas, sus pintores, sus arquitectos, su cultura. Y aunque también conocemos sus problemas, le deseamos al pueblo que pueda salir adelante, enfrentarse a sus dificultades y salir victorioso como un pueblo trabajador, un pueblo inteligente, como un pueblo que cuenta con grandes recursos naturales. Porque ello constituye una necesidad de Brasil y una necesidad de los demás países de América Latina y del tercer mundo. El éxito de un país como Brasil es éxito también para América Latina, que pienso que estamos llamados a integrarlo. Un día, quizás Brasil necesite menos la integración de otros países pequeños, pero para Brasil, a pesar de su tamaño, de su dimensión y de su población, se vería extraordinariamente beneficiado por la integración de América Latina. Defendemos la idea de la integración, esperamos que un día sea realidad. Entre otras cosas, cuando tenemos otra alternativa histórica y cuando hablamos de una América Latina unida y integrada, pensamos en Brasil. No concebimos el éxito de América Latina sin el éxito de Brasil. No concebimos el desarrollo de América Latina sin el desarrollo de Brasil. Y no concebimos la integración de América Latina sin la integración de Brasil dentro de América Latina. Vemos a Brasil no solo como un país importante de América Latina, sino también del tercer mundo. Y los brasileños son testigos que allí donde hemos estado juntos, distintos países del tercer mundo, nuestras relaciones no han sido malas. Y creo que existen realmente muchos factores que pueden contribuir al desarrollo de la colaboración en muchas esferas entre Cuba y Brasil. Y esas son las bases objetivas, digamos, de nuestro sentimiento y de nuestros deseos de éxito para el pueblo de Brasil, de nuestro cariño por el pueblo de Brasil, nuestra simpatía y nuestra solidaridad con el pueblo de Brasil. Tendría alrededor de 6 o 7 años también cuando vi por primera vez el mar abierto, porque yo nací en el campo, cerca de las montañas, pero tierra adentro. Y cuando por primera vez a la salida de la bahía de Santiago de Cuba vi el mar, eso me impresionó. Y así proseguimos la lucha con 7 fusiles. Sin embargo, no habían transcurrido 25 meses y teníamos 3.000 hombres sobre las armas, 17.000 soldados de Batista cercados. No son cifras cualquiera. En 25 meses el grupo que prosiguió la lucha había llevado a cabo todas aquellas ideas, pero en condiciones mucho más difíciles. Había que detenerse en cada una de las ciudades principales, reunir al pueblo, pronunciar un discurso, y yo me tardé 8 días. Y déjame decirte que venía un tanque Sherman, porque no había manera de caminar, si no te aplastaban. No había. Claro, tampoco utilizábamos el tanque para abrir paso, pero el tanque era una coraza. Estoy convencido que el último sacrificio que yo tenía que hacer en aras de la salud del pueblo es renunciar a un hábito que tenía desde los 14 o 15 años. Fue mi propio padre el primero que me dio un tabaco,
no tuve que esconderme para fumar, no aprendí a fumar bien porque no tragaba el humo. Por razones morales, por razones históricas, no se debe pagar. Y por último, por razones políticas, tampoco se puede pagar ni se debe pagar. Porque el intento de pagar la deuda sería la ruina del proceso democrático de América, que se ha abierto en América Latina, y la ruina de todos los gobiernos.